Vamos a conocer cuáles son las oportunidades y los retos a los que se enfrenta el sector promotor en esta era de la tecnología. Y lo vamos a ver específicamente en tres ámbitos. En el ámbito de la escasez de suelo, en la falta de mano de obra y en la escasez de capital. Para todo ello, vamos a contar con 4 grandes y conocidos referentes del sector. Voy nombrando y vais subiendo. Borja García Egocheaga es CEO de Neinor Homes desde 2019. Cuenta con una larga trayectoria profesional y amplia experiencia en el campo de la promoción residencial, la gestión de proyectos y la planificación estratégica empresarial. Sí. Patricia Hernández es CEO de Vía Ágora desde 2023, compañía en la que ocupaba desde el 2017 el cargo de directora general corporativa y de negocio. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de la promoción residencial. David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes desde su fundación en 2016. Cuenta con más de 25 años de experiencia dirigiendo desarrollos de referencia en España. Y por último, Sandra Daza, que es directora general de Gesvalt, cargo que desempeña desde 2015. Se incorporó a la compañía en 2002 y desde entonces ha ocupado distintos cargos, logrando importantes hitos en el crecimiento de la compañía. Os dejo con ellos y vamos a tener las orejas bien abiertas. Bueno, antes de nada, agradecimientos, por supuesto, a APC por la organización del evento y, en mi caso particular, por invitarme a participar en esta mesa, que es la primera mesa que abre este congreso. Y bueno, pues buenos días a todos los aquí presentes y en especial a mis compañeros de mesa. Vamos a hablar de los retos y oportunidades de nuestro sector a través de la tecnología. Y bueno, vamos a hablar de tecnología, pero fundamentalmente vamos a centrar la conversación, ¿verdad?, en lo que verdaderamente nos preocupa y que entendemos pues, que es el principal reto al que nos enfrentamos. Y que bueno, ya a lo largo de lo que llevamos de mañana, pues ya se ha ido apuntando muy claramente y que por resumir es, oye, no estamos siendo capaces de responder a la demanda de vivienda en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, claramente los datos de producción de obra nueva están muy por debajo de lo que las dinámicas demográficas pues sugieren. Y por dar datos que también se han ido apuntando en lo que llevamos de mañana, el Banco de España cifra en 500.000, que a finales del 2025 serán ya 600.000 unidades las que faltan, ¿no?, para atender la demanda que necesitamos. Los causantes también son viejos conocidos y básicamente vamos a resumirlos en 3. Vamos a centrarlo en los problemas de suelo, en el problema de la mano de obra, y también, bueno, en el problema relativo al capital, ¿no?, a los fondos. Fundamentalmente nos centraremos en la inversión. Y bueno, pues para hablar de ello, como digo, pero siempre intentando verlo desde cómo la tecnología puede ayudarnos a resolver este problema, ¿no?, a través de sus subproblemas, pues os lanzo la primera pregunta, David, sobre el problema del suelo. Sí que estamos viendo que desde luego por parte de la Administración ha habido todo un movimiento de puesta a disposición, ¿no?, de nosotros, los privados, pues su suelo para poner en producción mucha más vivienda. También estamos viendo cambios normativos que ayudarán a la producción de más vivienda, por ejemplo, con el cambio de uso de terciario a residencial, no solo en Madrid, también la ley que está en ciernes aquí de modificación en Andalucía también incorpora esa posibilidad. ¿Qué balance hacéis? ¿Crees que es suficiente? ¿Cómo seguimos? Hola, buenos días. Mira, para mí lo más grato de hoy ha sido escuchar que en todos los discursos de los representantes de la Administración y políticos que hemos escuchado hoy, que el diagnóstico lo tienen clarísimo. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Yo hasta la fecha nunca había escuchado que tuviesen tan bien identificado el problema, lo cual es de celebrar. Respecto a qué van a hacer, pues no lo sé. Yo creo que siendo realistas no están yendo a la velocidad a la que esperamos que vayan.
O sea, el problema del suelo es un problema básicamente de un mercado regulado y por tanto depende de ellos. Nosotros poca capacidad de acción tenemos más allá de recomendar, que es lo que venimos haciendo de forma vehemente e insistente durante muchos años. Pero básicamente depende de ellos. El suelo, quien es capaz de ponerlo en el mercado es básicamente las administraciones públicas, tanto las comunidades como los ayuntamientos principalmente, ¿no? Yo creo que es necesario que sigan avanzando en esos procesos de aprobación de la legislación. Es una pena que no se hayan puesto de acuerdo los dos principales partidos en relación con la ley del suelo que tenían que haber sacado, ¿no? O que tenían previsto sacar, porque eso nos hubiese dado a todos la seguridad de involucrarnos en procesos de fabricación de suelo con más tranquilidad y más seguridad. Es de celebrar también las iniciativas como la de la Junta de Andalucía de sacar una ley propia del suelo, pero estamos viendo que todavía quedan meses hasta que se apruebe, ¿no? O sea que en ese sentido, pues lo único que podemos hacer es seguir animándoles y haciéndoles ver la importancia de que habiliten los mecanismos para que podamos fabricar suelo. Porque ya llegamos tarde. Es decir, se están creando cada año 250.000 nuevos hogares y no somos capaces de hacer más de 80.000 viviendas. Ese gap que mencionabas tú de 600.000 cada año se va a ir incrementando como no aceleren esos procesos legislativos. Sin duda, y además me he apuntado aquí la frase de la ministra que me ha parecido bastante positiva, ¿no? Por lo que dices, de que, oye, parece que verdaderamente tenemos claro el diagnóstico del problema. Y me ha gustado cuando ella misma les preguntaba, ¿es suficiente? Y ha dicho no, categóricamente no. Por tanto, yo creo que bueno, hay muchas cosas por hacer. Y Borja, ¿qué ideas se te ocurren que desde la administración, ¿vale? Como decía David, efectivamente ellos al final tienen muchas más prerrogativas, no solamente son propietarios de suelo, sino que además ellos controlan la actividad normativa, regulatoria, autorizatoria, ¿no? O sea, les necesitamos. ¿Qué ideas crees que falta poner en práctica o que falta agilizar? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación al Congreso. Yo creo que en materia de suelo, yo creo que hay tres grandes campos de trabajo. Por un lado está el de la planificación, ¿no? Determinar cuántas viviendas necesitamos en cada ciudad y en qué momento. A todos nos ha gustado mucho el informe del Banco de España, que ha puesto una cifra de viviendas necesarias, pero no deja de ser curioso que sea el Banco de España que dé esas cifras, ¿no? Eso debería estar en manos de observatorios de vivienda, en manos de las administraciones, llevar procesos perfectamente controlados de la planificación necesaria, del desarrollo de la vivienda, las necesidades reales. Yo creo que eso es algo que ha faltado en España siempre y tuvimos excesos por no tenerlo antes de 2008 y ahora tenemos defectos, ¿no? Entonces yo creo que hay un campo de juego importantísimo y a esto hay que sumarse luego cómo esa planificación acaba bajando, ¿no? Si, al final se ha descentralizado muchísimo la decisión de dónde se ejecuta vivienda. Hoy en día son los ayuntamientos, básicamente con su planeamiento, los que deciden cuándo y dónde, y seguramente los ayuntamientos no tienen una visión general a nivel comunidad autónoma, a nivel Estado, que requiere una planificación adecuada. Creo que un segundo campo de juego importantísimo es reducir la burocracia. Lo hemos oído hoy aquí, pero es la misma burocracia que vemos en el informe de Draghi. Es la burocracia que está haciendo tanto daño en Europa, ¿no? Un exceso de burocracia paraliza los proyectos, no solo los proyectos inmobiliarios, paraliza cualquier tipo de proyecto y, por lo tanto, un exceso de burocracia estamos viendo cómo es muy perjudicial, como que nos hemos pasado de vueltas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una historia de un camión en la Guerra Civil que le fueron poniendo tantas chapas para que no le pegaran las balas que al final el camión no andaba. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Estamos ante un exceso de esa burocracia que paraliza en demasía los proyectos. Es todo muy seguro, sale todo muy bien, lo poco que sale, pero no sale al ritmo que tiene que salir. Y esto es un problema a nivel europeo y yo creo que el máximo exponente, uno de los máximos exponentes es en la vivienda. Y creo que el tercer campo de juego importante a la hora de poder conseguir suelo es el propio urbanismo. Seguimos con figuras de urbanismo y con procedimientos de urbanismo que son los mismos que teníamos antes de la crisis, pero el mundo no tiene nada que ver. Los bancos ya no financian la urbanización de los suelos. Y esto es algo que el legislador parece que está obviando. Entonces,
Claro, si seguimos con las mismas herramientas que teníamos, pero en unas condiciones de juego totalmente distintas, pues lo que vemos es una parálisis. A mí me preocupa que seguimos trabajando en suelos que vienen de planes parciales de 2003, de 2004, y tenemos un gap muy grande. Cuando decimos que necesitamos entregar 250.000 viviendas en España, alguien debería estar pensando que también necesitamos estar generando 250.000 viviendas que entran al urbanismo al principio del canuto. Llevamos 15 años prácticamente en los que no ha habido desarrollo urbanístico en España y por lo tanto se ha generado un gap inmenso que es muy preocupante de cara a los años que vienen. Es decir, si tú preguntas, ¿va a mejor o a peor? Realmente hoy seguimos yendo a peor. Creo, y coincido con David, que es muy importante, que creo que hay un consenso por primera vez a nivel nacional de que tenemos un problema de suelo y que necesitamos arreglarlo entre todos. Y en eso confiamos. Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que lo tenemos clarísimo y como decíais también, pues lo que hace falta también es empezar a ponerle coto a esto, ¿no? Pero bueno, la presentación anterior la verdad que ha sido como muy ilusionante, ¿no? Los compañeros de Google, como han estado presentándonos algunos casos de uso. ¿Creéis que la inteligencia artificial puede contribuir, pues todo este proceso urbanístico tan tedioso, ¿no? Que hay una parte que seguramente es de decisión, hay una parte que es también pues, de pérdida de tiempos en no se sabe qué, pero estoy segura de que la inteligencia artificial puede ayudar, comentaban, herramientas que simplemente ya con que te ayuden a entender la ingente cantidad de normativa que tenemos, que es que yo creo que nadie la entiende, ¿no? Y no hay nadie que tenga la foto, yo creo que ni los propios jueces ya controlan la normativa. Yo recuerdo una sentencia que estuve viendo por un tema que tuvimos de un tema de vibraciones. Y me hizo muchísima gracia porque, bueno, gracia entre comillas, ¿no? Que acababa resolviendo, creo que era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, diciendo, bueno, como la normativa es tan compleja y no se sabe ni lo que hay, aquí lo que está claro es que, bueno, en este caso condenaban al promotor porque obviamente alguien tenía que pagar la fiesta, ¿no? Pero era curioso que un propio tribunal reconociera que era incapaz de alcanzar a la cantidad normativa que hay, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que efectivamente uno de los usos importantísimos de la inteligencia artificial sea ese, ¿no? El arrojar un poquito de luz y luego reducir también los procesos. ¿Lo veis viable o estoy siendo demasiado wishful thinking? Ahora voy con Sandra. No, la inteligencia artificial puede ayudarnos a todos a ser muchísimo más eficientes, a reducir nuestros plazos de ejecución, a prestar mejores servicios, pero aquí hace falta primero inteligencia natural, humana, para poder simplificar los procesos administrativos. Lo que hoy es un disparate es que tardemos, en muchos casos, tanto o más en conseguir una aprobación de una licencia de obra que en construir una promoción. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Y sería deseable que las administraciones públicas también iniciasen o avanzasen en ese proceso de transformación digital incorporando herramientas como la inteligencia artificial a la hora de emitir licencias. Lo hemos visto antes, no es muy complicado implementar mecanismos que permitan perfectamente analizar por parte de la inteligencia artificial que un proyecto cumpla las normativas vigentes para poder o para poder tener la licencia de obra. Eso puede ser un proceso de segundos si la herramienta está bien entrenada, ¿no? Yo creo que por ahí es donde tenemos la capacidad de reducir nuestros plazos. Fíjate, nuestro ciclo industrial básicamente, si será todo bien, el ciclo industrial de la actividad promotora, entendiendo por el periodo que va desde que compramos un suelo hasta que entregamos una promoción, no son menos de 36 meses, pero de los cuales hay 12 o 10 que vienen provocados por la licencia de obra. Si fuésemos capaces de simplificar eso a la mitad, eso es rentabilidad, eso es mucho más eficiencia y mayor capacidad para atraer inversión en nuestro sector, que también es uno de los factores que entiendo que os vas a tocar ahora, sí, que condicionan la oferta. Bueno, sin duda, efectivamente, ¿no? El proceso de transformación del suelo quizá es el más gravoso por los tiempos que se manejan, pero también efectivamente en obtener la licencia de ese suelo finalista pues también es importantísimo, ¿no? Cómo podemos reducir esos plazos. Y ahí sí que, bueno, vemos iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid, que todavía están en sus fases más preliminares, pero, oye, pues seguramente pronto podamos ver esas licencias digitales que a través de BIM, pues prometen acortar esos plazos hasta lo inimaginable, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Pero antes de eso, el Ayuntamiento ha lanzado licencias básicas hace, me parece, no es el plazo, pero hace como año y medio, una cosa así.
y nos la prometíamos bastante felices porque yo, al menos en nuestro caso, oye, pues estábamos haciendo un uso bastante eficiente de ellas, pero de repente surgieron los problemas a la financiación por el tema de las tasaciones. Sandra, cuéntanos en qué punto está ese tema y si podemos felicitarnos también al respecto. Bueno, siempre la verdad es que las tasadoras somos un poco el aguafiestas de todo, pero es verdad que hay bueno, yo creo que hay bastantes cambios, ¿no? que nos permiten ver el futuro inmediato de una manera, yo creo, pues mucho más ágil, ¿no? Y de hecho, muchas de las modificaciones que se quieren incorporar al actual borrador realmente nacen a solicitud de las asociaciones de sociedades de tasación, ¿no? Y precisamente una de ellas, efectivamente, es el poder incorporar esa autorización administrativa, que sería esa licencia básica para poder emitir la tasación sin condicionar, ¿no? Que al final pues dejaría luz verde y vía libre para la financiación, ¿no? En eso estamos, ¿no? Todos los agentes del sector, el poder, o sea, nos permitiría, claro, como sustitutivo a la licencia de obra, pues emitir esas tasaciones de inmuebles en construcción sin condicionantes. Yo creo que para todos, por supuesto para los agentes que producen vivienda, pero también para los financiadores, pues la verdad es que creo que es un cambio muy relevante. Bien es cierto que no solamente hace falta que eso se plasme en las tasaciones, sino que es verdad que los departamentos de riesgos de los financiadores tienen también que admitir de alguna manera y estar de acuerdo, pues prestar, digamos, o adelantar, digamos, ese dinero al promotor, pues disponiendo de una, vamos a llamarlo licencia parcial, aunque realmente no es, pero vamos a entrecomillar parcial, con el posible riesgo que eso pueda suponer, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que en ese sentido esta es una gran noticia para el sector, ¿no? Hay otras modificaciones que ojalá pues vean la luz, como es todo lo relativo a las valoraciones, a la metodología de valoración automatizada, ¿no? Que eso, si quieres, podemos ir un poco más adelante, ¿no? Sí, cuéntanos un poquito de eso. ¿Crees que eso puede tener algún impacto en el problema que estamos hablando, ¿no? de creación de vivienda? Yo creo que no tanto, no lo creo que tanto en la generación de vivienda. Sí que es cierto que fuera de la orden, ¿no? De la orden eco en sí misma, ya se viene practicando la valoración automatizada y de hecho las sociedades de tasación hemos hecho mucho esfuerzo de manera individual y de manera colaborativa también para generar herramientas cada vez más fiables para poder hacer valoraciones de grandes portfolios, en este caso fundamentalmente residenciales, aunque no exclusivamente residenciales, porque es verdad que una de las grandes cosas que permite, ¿no? el gran manejo de datos es precisamente ir entrenando cada vez mejor esas herramientas de valoración. En cualquier caso, es verdad que no estaba recogida al menos la metodología como tal dentro de la normativa y eso es una de las cosas que tenemos hasta el 27 de septiembre para presentar alegaciones, pero creo que es una de las mejoras que vamos a ver, ¿no? Yo creo que para dentro de 2 años, en el próximo Congreso Nacional de ACE, pues a lo mejor en lugar de Sandra Dace estará aquí Gemini hablando de los precios y de cómo ha evolucionado, ¿no? pues la oferta y la demanda y la tendencia de los precios, ¿no? Pero sí que es cierto que hace, justamente en la época de nuestra crisis financiera e inmobiliaria, fue cuando empezamos prácticamente a afrontar valoraciones de cantidades ingentes de activos, cosa que era bastante novedosa en aquel momento, empezando por el mismísimo test de estrés de la banca que tuvimos que hacer valoraciones de millones de activos, ¿no? Y eso prácticamente era impensable y ahora, pues fíjate, tantos años después, pues es algo normal, pero han pasado muchos años hasta que eso se está recogiendo en la normativa, ¿no? Y esa quizá es uno de esa lentitud de la que hablaba David en este y en otros campos, es quizá lo que más estrangula, ¿no? nuestra propia producción de vivienda. A mí yo creo que está bien que nos congratulemos todos, ¿no? Del cambio o de la visión pues muy conjunta de dónde está el gran problema, pero lamentablemente en vivienda hace falta adelantarse 15, 10 años para poder estar supliendo y poniendo en carga suficiente oferta con muchísima más antelación y quizá por eso tenemos este cuello de botella, ¿no? Porque hemos actuado
extremadamente tarde. Como dice la ministra, vuelvo a repetir, claramente no es suficiente, ¿no? Y bueno, vale, la Administración tiene mucho que hacer, sin duda, además seguramente tiene un papel protagonista, pero ahora nosotros, como compañías del sector privado, ¿qué podemos? Estamos haciendo todo lo que podemos, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos empujar, seguir impulsando este cambio, ¿no? que creo que se ha iniciado, pero que efectivamente todavía es insuficiente? Borja. Hombre, pues no lo sé muy bien. La verdad es que no lo sé muy bien. O sea, nosotros al final, como compañías, tratamos, ¿no? Pues de mejorar nuestros procesos, de eficientar lo máximo posible, pero generalmente nos damos con el muro de la realidad, y el muro de la realidad es que el proceso nuestro es totalmente ineficiente. El proceso de generación de vivienda, sobre todo cuando se mira desde el punto de vista de capital. Y yo aquí, en el caso de compañías como las nuestras, somos compañías cotizadas, nosotros no somos los propietarios, los que gestionamos estas compañías, los propietarios de capital, somos los vehículos. Y lo que tenemos que intentar es atraer ese capital, ¿no? Para poder favorecer, ¿no? Ese crecimiento de vivienda de todo tipo que necesita España, ¿no? De vivienda asequible, por supuesto, y de vivienda lo que se llama libre, ¿no? Y el objetivo de una política de vivienda pues debería ser que cualquier persona tenga capacidad de adquirir una vivienda, ¿no? Bien en régimen de asequible, de compra, de alquiler. Bueno, pues vamos tratando de poner nuestro granito de arena pues en convenciones, en sectores, en charlas con la administración, y desde luego yo creo que si hay algo que define bien el momento actual del sector promotor es la total disponibilidad de las compañías promotoras en trabajar con la administración mano a mano. Sin duda, además, yo creo que respondemos a las llamadas de todos estos concursos, ¿no? Creo que esa es una manera importante de contribuir, no solamente yendo, ¿no? También ayudando en las fases previas a construir todo ese modelo nuevo, ¿no? De colaboración público-privada. También, David, se ha comentado, ¿no? Vosotros todo el tema de innovador, de la vanguardia, a lo mejor de incorporación de estas tecnologías. ¿También no crees que eso puede ser una fórmula muy importante para luego trasladarlas? Nosotros al final quizá pues somos los primeros, ¿no? En testar todo esto nuevo. Quizá a la administración le cuesta un poco más, es más rígida, pero una vez que nosotros lo hemos probado, ¿crees que también podemos contribuir ahí presentando, proponiendo, ¿no? para generar ese cambio? Sí, pero si me permites me gustaría complementar lo que ha apuntado Borja en relación con el capital, porque yo creo que es tremendamente importante y es bueno que todos lo tengamos presente. Es decir, nuestro negocio es tremendamente intensivo en capital, principalmente en capital y en deuda. Por poner un ejemplo sencillo para que todos tengamos más o menos los órdenes de magnitud. Si quisiéramos duplicar la producción que tenemos o hacer 100.000 viviendas más, suponiendo que cada vivienda vale de media 300.000 euros, seguro que me equivoco, pero por tener un número sencillo, y suponiendo que la estructura de deuda capital que tenemos actualmente la mantenemos, que es una estructura sana, 70% de deuda, 30% de capital, eso significa que si cada vivienda vale 300.000 euros, alguien tiene que poner el 30%, es decir, el promotor. El 30% de 300.000 euros son 90.000 euros. Es decir, por cada vivienda nueva que queramos incrementar nuestra producción, hay que poner 90.000 euros. Y si queremos hacer 100.000 viviendas, eso supone que tenemos que poner 9.000 millones en formato de equity. Suponiendo que nuestro ciclo industrial dura 3 años, en el mejor de los casos, es decir, ese dinero va a estar bloqueado 3 años, tendremos que tener 9.000 cada año. Es decir, para duplicar la producción de la vivienda en España nos hacen falta como mínimo 27.000 millones de euros. 27.000, seguro que me equivoco, 3.000 arriba, 3.000 abajo, pero hace falta una magnitud de dinero muy relevante. Ese dinero no lo tenemos en el país. Bien, es verdad que España sí tiene una gran cantidad de ahorro. No tenemos una gran cultura financiera como los países anglosajones y tenemos nuestro ahorro en depósitos y en cuentas corrientes. Según los datos del Banco de España, hay 1 billón de euros de los españoles en cuentas corrientes y de ahorro. Es verdad que bueno, no tenemos esa cultura, ¿no? Mi propia madre no le deja a mi padre sacar dinero de los depósitos para meterlo en bolsa y eso hace que ese dinero no se mueva, no fluya a la economía. Pero es nuestra cultura. Por tanto, nos toca ir a buscar dinero fuera. Borja y yo no nos queda más remedio por la naturaleza de las compañías, pero mucha gente también va a tener que ir a buscar dinero fuera. Y para que podamos tener éxito una vez que tengamos el suelo,
para que podamos tener éxito y poder atraer ese capital, necesitamos crear las condiciones para que el capital esté cómoda. Y el capital solamente va a venir a España si ve seguridad y credibilidad. Es decir, al margen del riesgo que esté dispuesto a asumir, lo que el capital no va a tolerar es que le cambien las reglas de juego a mitad del partido. Y eso es importante que lo transmitamos también a las administraciones públicas. En los últimos meses nosotros hemos estado participando en muchos concursos de vivienda en régimen de concesión y nos encontrábamos que muchas veces los responsables de las administraciones no se daban cuenta de que el capital tiene que venir de fuera y para que venga el capital de fuera tienen que darse esas condiciones que comentaba, más una cierta rentabilidad. Este tipo de proyectos, y perdón por la extensión, que van a ser muy comunes mientras se va fabricando suelo, no nos va a quedar más remedio que utilizar esquemas de esta naturaleza, de concesiones de derecho de superficie para poder hacer la vivienda asequible, ¿no? Y cada vez va a haber más este tipo de concursos. Es importante que los responsables de las administraciones entiendan que estos proyectos tienen una naturaleza más financiera casi que inmobiliaria y que para que atraigamos el capital tenemos que darles unos ciertos alicientes. Hoy en día el bono americano está cotizando al 3,5%. Para que alguien, algún fondo, traiga dinero del otro lado del Atlántico a Europa y de Europa a España, pues hombre, la rentabilidad tiene que ser un poquito más allá del 3,5. Nosotros hemos visto concursos donde la rentabilidad apenas daba el 4,5 y se han quedado desiertos, ¿no? Entonces, desde ahí quería aprovechar esta plataforma, ¿no? Esta atalaya que me permites, para trasladarles a las administraciones públicas que entiendan que por parte del sector hay mucho apetito por hacer bien asequible en régimen de concesiones de derecho de superficie, pero necesitamos que entiendan que estos son proyectos que requieren de mucho capital y el capital requiere también, como digo, de credibilidad, de seguridad y de un poquito de rentabilidad. Sin duda. Te has adelantado un poco a la tercer problema que íbamos a hablar. No me he podido resistir. Pero bien, está bien. Efectivamente, el tema de la captación de fondos es fundamental, ¿no? Y además creo que apuntas un tema en el que también observo cierta evolución, ¿no? Desde los primeros pliegos a los que ya van saliendo últimamente, sí que percibo, al menos nuestro equipo, que la administración también va comprendiendo un poco pues, toda esa necesidad y la estructura de financiación. Quizá no al 100%, es importante lo que señalas, el tema de la rentabilidad fundamental. A veces parece que hay cierto miedo a que ganemos dinero y no entienden que al final, pues, si no se ganan dinero con los riesgos inherentes, que son bastantes, ¿no? Y más en el momento actual de subida de todos los costes, pues al final es muy difícil conseguir enamorar, ¿no? Al que no tiene por qué venir aquí, sin duda, ¿no? Y luego, aparte, creo que también es importante los proyectos de vivienda asequible. Son proyectos que al final hay que diferenciar el rol del promotor, donde asumimos un determinado riesgo, ¿no? A un determinado coste, pero que también luego tiene que ser transferido a un tercer participante que no es el promotor, ¿no? Que es con el que a lo mejor ellos tienen la interlocución más directa, y hay que también, bueno, pues conseguir trasladar que detrás de nosotros viene un inversor tercero que tiene otra aproximación completamente diferente, ¿no? Y que tiene que tener también una rentabilidad, ¿no? Para su parte de negocio más seguro. Y sobre todo, si me permites añadir algo más, es que tiene el mundo entero para invertir. O sea, quiero decir que quizá nosotros a nivel más local pues lo vemos como mucho más pequeño y mucho más cerrado, ¿no? Pero efectivamente vosotros lo vivís en primera persona, ¿no? O sea, al final Europa es muy grande, el mundo es muy grande, las rentabilidades son más atractivas en otros países y tenemos que dar ese plus, ¿no? O sea, creo que el capital tiene mucho donde invertir y en ese sentido España no es que no lo haya hecho bien, creo que lo estamos haciendo bien, pero sinceramente tampoco nos podemos relajar para seguir atrayendo el capital que se necesita. Bueno, como me has adelantado el tema de la inversión, yo creo que seguimos en él, si os parece, y te preguntaría a ti, Borja, o como otras alternativas, vosotros habéis creado una joint venture, ¿no? Con Urbanitae, una plataforma de crowdfunding, crowdlending. ¿Crees que puede ser también una vía de captación de fondos? Bueno, el crowdfunding, que al final no es sino una posibilidad, ¿no? Que está hoy en día vigente, ¿no? Que es que invierta cualquier persona, ¿no? En un proyecto inmobiliario, tiene mucho que ver con la tecnología, porque sin la tecnología actual esto no era posible y hace 30 años o 25 años era imposible pensar en crowdfunding, y hoy en día vemos que es algo que se está desarrollando de forma natural en todos los países del mundo desarrollados,
Se calcula que ahora mismo hay más de 50.000 millones de euros invertidos a través de crowdfunding en el inmobiliario. Una parte importante está en países del norte de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, y ha llegado a España hace 2 o 3 años. Hay varias plataformas de crowdfunding en las que cualquiera puede invertir, ¿no? Entonces, bueno, es una forma distinta, ¿no?, a la que comentaba David, de nuestros padres. A lo mejor de los padres de depósitos, David, no sé si los padres, pero... Porque se puede entrar desde 500 euros. Pero ¿no? es más fácil, a lo mejor, ¿no? Bueno, tratar de atraer a un inversor. Entiendo que este es un inversor diferente, bueno, ¿no? Más al local, final, más familiar. no estamos en España no tenemos, como decía David, por desgracia no tenemos unos fondos que manejen fondos de pensiones españoles que estén invirtiendo en España, ¿no? O sea, no vamos a buscar fondos de inversiones canadienses, de pensionistas canadienses para invertir en España. Y nos hemos encontrado, yo por lo menos auguro con la pregunta, ¿por qué venís a Canadá, no? En España, ¿cuánto estáis invirtiendo vosotros? Y bueno, es que en España lo del padre David ¿no? Es más complicado. Pero el crowdfunding, desde luego, pues es una oportunidad buena, ¿no?, para meter capital nacional en proyectos nacionales. Son estructuras, bueno, pues en función del tipo de objetivo, ¿no?, con menos riesgo, pues que se mueven entre 10-15% de rentabilidad. Generalmente los proyectos inmobiliarios, sobre todo cuando están ya en los momentos finalistas, tienen bastante certidumbre, ¿no? Entonces, vamos a ver si es muy importante que lo hagamos bien en los primeros años de despegue de estas plataformas, que ese 10%, 12%, 15% de rentabilidad que está prometiendo se alcance y no fallar. Y eso nos lleva otra vez un poco, ¿no?, cuando lo mezclamos con el suelo, ¿a qué suelo apuntas? ¿No? Pues apuntas al suelo muy finalista. Entonces, hoy en día la mayor parte de los proyectos de crowdfunding que se están desarrollando en España se están desarrollando sobre parcelas finalistas, muchas con licencia de obra, muchas en fase de construcción, y vamos a ver si entre todos somos capaces de tirar eso un poco hacia atrás, ¿no?, de poder meter un poquito más de gestión de suelo, ¿no?, en esos proyectos. Y bueno, pues eso es importante no fallar. Es importante también que la administración comprenda la importancia, ¿no?, que el riesgo que antes asumía un señor promotor, que se lo jamaba para él, pues bueno, pues tenía sus intereses, tenía su fortuna o su no fortuna. Ahora en nuestros proyectos está también la sociedad invirtiendo, y es importante que no fallemos, y ahí la administración también juega un papel importantísimo, ¿no?, en eso que hablábamos de la certidumbre, de las reglas de juego, de los tiempos, ¿no?, de que entre todos hagamos que los proyectos inmobiliarios que tanta necesidad tiene España sean una realidad tangible, ¿no? Nadie pretende forrarse, lo que se pretende, bueno, pues dar una rentabilidad que sea atractiva a distintos tipos de inversores. Y el crowdfunding, desde luego, pues es una herramienta para ello. Sin duda. Sandra, te pregunto a ti por la tokenización, muy ligada con el crowdfunding. Me consta que has participado en iniciativas alrededor de esta tecnología. Cuéntanos un poco cómo la ves y si crees que en qué punto está, y si crees que también antes o después puede ser otro canal más de llegada de fondos y de dinero al sector. Bueno, yo creo que efectivamente nosotros hemos participado en concreto en 2 iniciativas de tokenización. Como bien sabemos, y esto yo creo, a lo mejor luego pues esto no es así, pero yo creo que es una evolución que irá asentándose con el tiempo, ¿no? En su momento es verdad que la propia tokenización de los activos, pues no es factible, precisamente por un tema de normativa y registro, ¿no? Y por lo tanto no se puede ir por esa vía, y la tokenización y las plataformas de tokenización relativas al inmobiliario están ligadas precisamente más a la parte financiera que al propio activo, incluso también a los arrendamientos, ¿no?, que generen los inmuebles. Efectivamente, al final en mercados secundarios es una posibilidad para acceder, ¿no?, a la inversión inmobiliaria. Es verdad que quizá en España es mucho más sencillo entender un crowdfunding, ¿no?, porque al final son tickets pequeños, hay muchísima certidumbre sobre las promociones, porque efectivamente son finalistas y el tiempo es corto, y eso hace que pues, se genere bastante accesibilidad, ¿no? En términos de tokenización, pues la verdad es que no han sido muy exitosos los proyectos hasta ahora. Esa es la verdad. En muchos de ellos hay compañías promotoras involucradas, pero hasta este momento no ha sido sencillo construir sobre una base de tokenización y no han tenido gran éxito hasta ahora. Lo que sí es verdad es que ya existen en otros países europeos
Y por lo tanto, yo creo que posiblemente en nuestro mercado lo veremos dentro de unos años con mayor éxito, ¿no? Hay bastante gente trabajando en ese sentido, como en otras, intentando dar soluciones también, como por ejemplo a temas de construcción industrializada y demás, no es en tokenización, pero sí en blockchain. Y pues hay muchas iniciativas, pero sí que es verdad que la tokenización hasta ahora ha sido un poquito más agridulce, que no nos ha dado tantos éxitos de momento. Bueno, sin duda al final yo creo que toda tecnología nueva pues tiene un proceso de asentamiento, ¿no? Y en esa fase pues yo creo que es en la que se encuentra, ¿no? Pero yo creo que aporta cosas interesantísimas, sobre todo la posible venta en un mercado secundario, que bueno, es uno de los grandes problemas de nuestro sector, vosotros lo sabéis mejor que yo, la cotización del inmobiliario pues no siempre es fácil. Y uno de los elementos fundamentales, ¿no? Es la falta de un mercado secundario que a lo mejor, quién sabe, pues si todas estas tecnologías son capaces de hacer que las operaciones se hagan a un clic y faciliten pues, que entre gente nueva, no solamente inversores profesionales institucionales, sino también pues, el ahorro de los hogares, ¿no? Y voy a volver al tema del empleo que no hemos comentado, que efectivamente ya se ha hablado también en las presentaciones, pues como la falta de mano de obra, desde luego, es uno de los problemas acuciantes en nuestro país. Sorprendentemente, el último informe de previsiones de empleo de la OCDE señala a España como una de las grandes economías más problemáticas en el sentido de que hemos llegado al 50% de vacantes sin ocupar desde que estalló la pandemia. Y esto en un país en el que somos líderes en desempleo. Esto es ¿no se entiende? ¿Se entiende? No sé. ¿Qué opináis? Y ahí, bueno, si podéis, hilaría, David, con el tema de la industrialización, que desde luego siempre es una de las potenciales soluciones encima de la mesa y en la que, bueno, vosotros desde luego también tenéis una apuesta muy decidida en esa forma de producción. Mira, hoy en día tenemos en España 1,4 millones de personas en el sector de la construcción. Y por ponernos en contexto, en el 2007 había 3 millones, es decir, prácticamente se ha reducido a la mitad. Y lo previsible, como tú apuntas, es que no crezca. Esto confirma, por un lado, que tenemos que ir hacia otro modelo, pero la realidad es que ya estamos en los albores de un cambio de modelo en la industria de la construcción. Yo creo que todo el mundo ya es consciente de que el modelo intensivo en mano de obra poco cualificada está superado. Y eso a nosotros como industria no nos da las garantías necesarias para poder embarcarnos en procesos de construcción. Yo creo que en general hay una oportunidad ahora. La industria de la construcción tiene una oportunidad de incorporarse en esa transición, ¿no? y de ir hacia métodos modernos de construcción. Lo estamos viendo. Ya los baños industrializados son una realidad, las fachadas prefabricadas o industrializadas son también otra realidad y vamos incorporando modelos de construcción prefabricada pues parciales o totales. Todavía nos queda pendiente el reto de ver cómo financiamos, sobre todo al fabricante, la producción de sus productos, pero al final son problemas técnicos que tendrán respuesta. Yo creo que es un gran reto, de estos retos que tú mencionabas al principio, suelo, capital y construcción es uno de los grandes retos que tenemos como sector, pero vamos avanzando. Hace falta que le quitemos el miedo, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros en AEDAS empezamos con la industrialización hace ya 6 años, la mayor dificultad que tenía internamente yo era convencer a mi propia organización, a los empleados, de que apostasen por estas tecnologías, ¿no? Porque para determinadas personas ya que sobrepasamos una edad hay una cierta aversión al riesgo, ¿no? Aquello de que, oye, si ha funcionado toda la vida de una forma, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿No? Tengo más riesgo de equivocarme que ventajas en acertar, ¿no? Entonces, esto yo creo que se va venciendo cada vez más en la medida en la que ya es público y es conocido y se comunican nuevos proyectos, ¿no? Proyectos industrializados o proyectos utilizando madera, que también es una solución constructiva que nos permite mucha más agilidad, rapidez y además, ¿no? Pues le ponemos el tick in the box en los temas de sostenibilidad, ¿no? En definitiva, yo creo que la industria de la construcción está en los albores de un cambio de modelo y que desde el sector nuestro hemos de ser conscientes, factorizarlo y apoyarlo porque va en beneficio nuestro también. Comentabas el problema de la financiación, es uno de los escollos, ¿no?, con los que nos hemos encontrado. Sandra, ¿qué nos puedes aportar en ese sentido? Parece que la norma ECO es la culpable de este tema. ¿Es así? Danos tu visión.
Pues, bueno, efectivamente, bueno, también es verdad que la norma ECO tiene muchos años ya, o sea, que haberse anticipado a procesos constructivos industrializados hubiera sido un hito. Realmente es difícil que esté recogido, lógicamente no lo está. Y la verdad es que es un impedimento, lógicamente, a efectos de la financiación. Yo creo que hay dos factores. Uno de ellos es precisamente también el crear industria, ¿no? O sea, es decir, todavía nos queda tiempo para que efectivamente esos fabricantes tengan suficiente músculo, digamos, y tengan suficiente estructura, y también eso genere pues mayor fiabilidad a efectos de financiar esa producción. Primer tic que creo que llevará un tiempo. Y luego, a efectos de la propia financiación bancaria, ahí la verdad es que hay muchísimos grupos de trabajo en los que las sociedades de tasación participamos. Somos los primeros interesados en que quede dentro de la normativa ECO absolutamente claro cómo se debe plasmar. Creo que efectivamente, como bien dice David, es algo imparable, es decir, es un proceso que no vamos a ver cómo se revierte. Creo que todo lo contrario, irá ganando presencia, y por lo tanto, pues yo creo que más pronto que tarde tendrá que estar reflejado. Hasta ese momento, pues lo que estamos haciendo es intentando, es verdad que con entidades financieras, por supuesto, y también con promotores, pues intentando dotar de esa trazabilidad, ¿no? Y de esa fiabilidad a través de procesos basados en tecnología blockchain. Y ahí es donde estamos realmente avanzando un poquito más. Lógicamente, la entidad financiera y sus áreas de riesgos tienen que estar cómodos con ese planteamiento, pero bueno, el objetivo es efectivamente que ese elemento de riesgo o de incertidumbre pues quede minimizado, ¿no? Y entonces, a través de esto, pues es en lo que estamos trabajando más hasta que llegue el momento en el que a día de hoy no está en el borrador. Quiero decir que hay esperanzas que en algún momento se recoja, pero a día de hoy no lo está. Hasta ese momento, como te digo, en lo que más estamos avanzando es en dotar de trazabilidad a esos elementos que se fabrican fuera de esa obra, y dar la trazabilidad necesaria para generar el confort. O sea, que es un claro caso donde la tecnología realmente puede ser la solución al problema, y ahora lo que falta es regular, ¿no? Y ponerlo realmente en práctica. En este caso, ¿no? completamente. Sí. Hay muchos grupos de trabajo, es verdad, pero sí. A ver, confiemos en que salga algo de ellos pronto, porque se nos va a ir el caballo, ¿eh? Sí. Bueno, Borja, hablamos siempre, normalmente cuando hablamos de la falta de mano de obra, parece que todos nos circunscribimos al ámbito puro de la obra, ¿no? Valga la redundancia, pero ¿es así? ¿Identificáis también problemas de retención o de captación de talento en otras áreas del negocio? La verdad es que hay una diferencia muy grande, ¿no? Yo creo que no solamente en nuestro sector, ¿no? Creo que en todos los sectores productivos y en los sectores intensivos en mano de obra hay un porcentaje mucho mayor de gente cualificada disponible para trabajar en las organizaciones, y cualificada, me refiero a titulados superiores, titulados medios, no que las personas que están, lo que llamamos en el tajo, ¿no? Yo, por la parte de la cualificación, no veo problema. De hecho, cuando tú miras los salarios, ¿no? Lo que gana un arquitecto a lo que gana un aparejador, un encargado, un jefe de obra, pues ves, ¿no? Al final es oferta y demanda. Y el mercado se va autorregulando. Yo creo que ante el problema de escasez de mano de obra que sufre el sector de la construcción, que básicamente está localizado en la parte productiva, hay tecnología suficiente para sustituir o para complementar esos déficits de mano de obra, y eso creo que es una buena noticia, porque de manera natural, y el propio mercado irá adaptando, ¿no? Pues igual que ha pasado, ¿no? Ante la falta de albañiles, pues se ha ido imponiendo poco a poco el pladur, ¿no? De manera natural. Yo creo que de manera natural en la obra se irá autorregulando y seremos capaces de ir a los ritmos de construcción de vivienda que necesite el país, porque hay tecnología suficiente. Y en cuanto a lo que sería parte más cualificada,
Yo creo que en España hay grandísimos profesionales y, bueno, de hecho vemos, ¿no?, la competencia tan grande, ¿no?, que hay entre estudios de arquitectura, entre profesionales de la inversión, consultorías, ¿no?, que son de primerísima línea. Y yo creo que en esos campos ahí no hay un déficit de mano de obra. Y teniendo en consideración que ahora vamos a tener que incorporar, ¿no?, pues un conocimiento mucho más tecnológico, ¿no?, de todo esto que además es nuevo, ¿estáis encontrando gente con esas capacidades o ahí encontramos una dificultad? Porque al menos en nuestro caso sí que nos cuesta pues encontrar gente que realmente pues conozca todas estas tecnologías a lo mejor al nivel que necesitamos o que esperamos. Bueno, no solo en esto, ¿no? O sea, el mundo va muy deprisa, ¿no? Es lo mismo que nos pasa con la sostenibilidad, ¿no?, que no hemos comentado, pero que es otro campo pues en el que necesitamos hacer un esfuerzo inmenso, ¿no?, también como sector, ¿no?, por ir adaptando y haciendo edificios que sean de consumo cero sin por ello provocar un sobrecosto excesivo, ¿no?, a la construcción de edificios. Yo creo que son campos nuevos, son oportunidades además para la gente joven para formarse y ir sustituyendo a los que somos más viejos, ¿no?, y que vayan incorporándose a nuestras compañías, gente con esos perfiles. Y también creo que es muy importante también la formación, ¿no?, de los propios profesionales que están hoy en día en la industria, que vayan reciclándose, y eso es algo, bueno, que nos pasa a nosotros, creo que nos pasa a todos los sectores. Sí, yo creo que nosotros también, igual que la industria de la construcción está sufriendo ese proceso de industrialización, nosotros estamos sufriendo un proceso de cambio de modelo hacia un modelo mucho más tecnológico, ¿no? Por ponerlo de una forma sencilla de entender, cada vez somos más una empresa de software y menos una empresa de hardware, que antes éramos una empresa pura de hardware, ¿no? Hoy en día, pues ya vemos que a través de herramientas de inteligencia artificial podemos hacer encajes volumétricos y conceptuales de proyectos arquitectónicos, cosa que con el sistema tradicional nos lleva un par de meses. Ese proceso iterativo de darle un programa a un equipo de arquitectura, recibir la primera propuesta y así iterar hasta que dábamos con esa solución conceptual, cosa que hoy en día en segundos lo podemos hacer. Y estamos trabajando, en el caso nuestro también, ya en una versión beta de un esquema de pricing utilizando el algoritmo. Igual que las compañías de aviación. Es decir, tú te metes en Iberia y el precio del billete va variando en función de la demanda o del perfil. Exactamente lo mismo lo veremos en nuestro sector, el pricing en función de los leads o del comprador, ¿no? Esto es muy, muy evidente en nuestra industria, ¿no? Nosotros tenemos perfiles de compradores nórdicos que tienen una capacidad adquisitiva mayor que a lo mejor que el local, ¿no? Y además unas preferencias distintas, ¿no?, en cuanto a la orientación o tipología de vivienda. Todo eso la inteligencia artificial lo puede ir analizando, prediciendo y ayudando a capturar más margen y, por tanto, ser más competitivos como compañía. Y todo eso obliga a que cada vez tengamos más tecnólogos en las organizaciones, ¿no? Lo cual también plantea sus problemas, ¿no? En nuestro caso, anecdóticamente comentaré que el régimen laboral de los tecnólogos es distinto al del resto de los trabajadores. Prácticamente no les vemos. Tienen sus horarios, vienen cuando quieren, pero es lo que hay. Tenemos que asumirlo y factorizarlo también dentro de la propia organización. A lo mejor en unos años con Gemini, que han dicho, a lo mejor no tenemos que venir ninguno y viene él por nosotros. Muy bien. No sé cómo vamos de tiempo, porque como estamos regularizados, solo una última pregunta para cerrar la mesa y elevándonos un poquito, no solamente de lo que es puramente nuestro sector y al hilo también del informe Draghi que salió la semana pasada. ¿Creéis que la inteligencia artificial, con todas las posibilidades en lo que a incremento de productividad se habla, ¿no? ¿Creéis que realmente puede aportarnos algo en ese sentido o al revés, puede incrementar la brecha existente entre Europa, España y Estados Unidos, China? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Así de cierre. Y si creéis realmente que vamos a ver cambios en ese sentido o qué deberíamos hacer, ¿no?, como país para intentar minorar los riesgos, ¿no?, de lo que se avecina en este sentido. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo creo que Mario Draghi ha contestado a esto. Creo que ha hecho un informe muy extenso y en el que está hablando precisamente, ¿no?, pues del gap que tenemos en digitalización y en innovación en Europa, y eso lo trasladamos a España porque nosotros somos plenamente un país totalmente integrado en la Unión Europea. Estamos hablando, muchas veces todavía tenemos la cosa de hablar de extranjeros, y ya cuando hablamos de ciudadanos comunitarios son los nuestros. En la Unión Europea es un reto que es de continente y bueno, yo creo que lo tenemos muy bien identificado. Estamos realmente peor que nuestros competidores porque estamos en una pantalla distinta intentando competir
por ponernos en cabeza, ¿no?, frente a China y Estados Unidos. Y yo creo que por lo menos tenemos bien identificado el problema a nivel europeo y ahora la tarea va a ser muy ardua. El diagnóstico es muy complejo de llevar adelante, pero por lo menos creo que hay un diagnóstico que es muy acertado y vamos a ver si los países somos capaces de ponerlo en marcha. No, la pregunta que haces tiene una gran complejidad en temas geopolíticos, ¿no? Pero yo creo que todos somos conscientes de que actualmente vivimos una época donde hay tres grandes poderes. Por un lado tenemos el capitalismo corporativo americano, con un gran impulso a los emprendedores y a la tecnología. Contra ellos no podemos competir. Cualquier joven estadounidense, su aspiración en la vida es ser emprendedor. Aquí las estadísticas y las encuestas que se hacen, cualquier joven, su mayoría lo que quiere aspirar es a un puesto de funcionario. Contra ellos no podemos competir. Y luego tenemos el capitalismo de Estado chino, con unos costes salariales mucho más bajos y unas condiciones laborales muy distintas y no se benefician del estado de bienestar que financiamos, ¿no? Entonces, Europa tiene que encontrar cuál es su ventaja competitiva para luchar contra estos dos polos, ¿no? Yo no tengo claro que todavía Bruselas tenga identificada cuál es la ventaja competitiva. No, ahora parece que estamos dando marcha atrás en la electrificación de la industria del automóvil. No lo sé. En cualquier caso, no podemos ser ajenos a la inteligencia artificial como vector de crecimiento, como vector de eficiencia para nuestro sector y en general para cualquiera de nuestra economía, ¿no? Yo creo que la pregunta sobre la inteligencia artificial claramente nos aporta productividad y además más nos vale abrazarla porque está ya entre nosotros, ya la utilizamos, ¿no?, de manera efectiva y claramente ese camino es difícil que no seguirlo, ¿no? Creo que debemos seguirlo. Y en relación a la otra pregunta, yo creo que el gran riesgo que corremos como europeos es claramente el de morir por parálisis de regulación, ¿no? Al final es una regulación permanente la que existe a nivel europeo, quizá en comparación con otras economías, ¿no? Pues es muy evidente y eso nos hace ser menos competitivos, esa es la realidad. Las compañías europeas son menos competitivas que sus análogas en otras economías. Es verdad que el informe Draghi ha sido muy explícito en ese sentido. Y luego, pues también creo que Europa corre el riesgo de convertirse en una especie de parque temático turístico, ¿no?, para visitar y ir de país en país y hacer, ¿no?, pues, visitas culturales, pero claramente el de la innovación es un camino que requiere mucha inversión y que requiere un proyecto, ¿no? Y un proyecto europeo ahora mismo, lamentablemente, no está con el foco en la innovación y está más en el foco de, digamos, la regulación del bienestar, ¿no? Y eso nos puede hacer perder el tren para las futuras generaciones. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos, que ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias y espero que les haya resultado interesante. Gracias.